Entonces, con la demostración así, vamos a suponer que delta F es igual a delta G. Fíjense que si delta F es igual a delta G, te voy a pasar restando esta parte para acá, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto que son dos funciones. Entonces, delta F de X menos delta G de X es igual a 0. Si esto pasa, y si esto pasa, fíjate, por la linealidad de delta, ¿se acuerda que delta era un operador lineal? Linealidad de delta, pasa que yo puedo sacar el delta completo de F menos G, y esto es igual a 0. Entonces fíjense que esta es la función C de X que estoy buscando, simplemente, ¿verdad? Porque ¿quién es delta de C de X? Delta de C de X, por definición, de delta, es lo mismo que C de X, C de X más 1 o C de X, que es la definición de delta. Y estamos viendo que eso es igual a 0. Pero ¿esto qué significa? Que entonces C de X es igual a C de X más 1, y esta es la definición de que la función C es de periodo 1. ¿De acuerdo? O sea, así ya hemos demostrado de aquí para acá. Ahora vamos a demostrar de aquí para acá, que es más fácil todavía. Para demostrar el sí solo sí, vamos a tener como hipótesis que f de x es igual a g de x más c de x con c de x igual a c de x más 1. Eso es lo que significa que tenga periodo 1. ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? La hipótesis, la tesis, ¿cuál es? La tesis hay que demostrar que delta de f es igual a delta x. Bueno, demostrémoslo, apliquemos el delta, eso que está allá arriba, y ya. Delta de f de x es igual a delta de g de x más c de x. Estamos aplicando delta a esta igualdad. Aquí por linealidad de delta, vamos a pasar el delta para adentro, y pongo esto, delta de p de x más delta de c de x, ¿verdad? Y fíjense que delta de c de x, ¿quién es? Para ver que efectivamente ese término vale 0. Es c de x más 1 menos c de x, pero esto es igual a 0 porque c es periódico. Y ya está. Esto vale 0 por esta condición que tenemos aquí. Bueno, porque tú sabes, no nos está diciendo que es un acto de corrupción, no sé qué, porque que lo quiero repetir, anular. Porque resulta, le he hecho la verdadera historia para que la rieguen por ahí, porque tú sabes que ciertas personas están diciendo que la universidad es corrupta, que es desastre, yo no sé qué. Y yo, fíjate, yo tengo 30 años en esta universidad, 30 años en esta universidad. Y yo les puedo asegurar, se los puedo asegurar, por lo menos entre mis colegas, entre la gente que yo conozco, etcétera,
que aquí jamás ha entrado un estudiante por palanca. Imagínate tú que una vez al mismo Vallenilla, al fundador de esta universidad, un hijo no le entró porque no pasó el curso. A Malpica, un hijo no le entró. Una colega mía, la profesora Maruja Ortega, el hijo no le entró. Y ella es directora, ella fue directora de información y sistemas aquí de la universidad. Entonces ahorita quieren decir que la universidad es corrupta, porque ¿qué pasó? Pasó que resulta que el examen de admisión que pusieron fue el mismo del año pasado. Y fue por un error del director del señor ¿cómo se llama? El que se encarga de la elaboración del examen, que no es DAS. Eso es un organismo aparte de la universidad que se encarga de la elaboración del examen de admisión. Y el señor, como no le llegó el examen que ya estaba elaborado, que por supuesto era diferente del año pasado, el señor, no sé por qué motivo, estaba apurado, saquemos el mismo del año pasado, sin ver todas las consecuencias que significaba eso, que es el profesor Montesino. Entonces, para que sepan, y lo rieguen, porque esa es la verdadera historia de este cuento. Lo que pasa es que el de las carreras cortas lo suspendieron por este problema que hay. Eran las mismas, o sea que sacaron, seguramente el tipo agarró y sacó las dos. No, saquen esta porque no me ha llegado tan... Entonces, para que sepan, no es que hubo corrupción, que parece que los institutos compraron, los institutos estos que hacen propedéuticos, que compraron el examen y no lo tenían. Esa es la gente mala que quiere destruir esta universidad. Chévere, seguimos. Y gente mala que quiere destruir esta universidad, no se imagina usted cómo te da, ustedes saben bien. Fíjense, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo, supongamos que yo tenga que delta de f grande es igual a f pequeño, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia de esta función es f pequeño. Entonces, hay una notación en los libros que utilizan, si yo digo esto, yo voy a decir también que delta a la menos 1 de f de x va a ser f de x. Es como el operador inverso, ¿de acuerdo? Es como el operador inverso. Esto es lo que me está diciendo. Si delta manda a esta función, en esta función hablo de un operador inverso que manda a esta función, ¿de acuerdo? En los libros también llaman a este operador con esta notación, que ustedes ya la conocen bien, que es el símbolo de suma. También dicen esto que está aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, en realidad, si esta función, fíjense lo que pasa aquí, si esta función, el delta de esa función lo manda en f de x, no existe una sola función que pase al revés. O sea, que dada la función, ¿cuáles son las funciones que al aplicarle el delta me van a la misma de aquí? El teorema anterior le dice que son todas aquellas funciones que tienen una diferencia de una función periódica de segundo. O sea que no es una sola vez. O sea que este operador no es 1 a 1. Si este operador sí es 1, porque me produce una sola función, pero el inverso, que vendría siendo todas las funciones cuyo delta es esta, no es una sola, es un conjunto de funciones. Que se acuerdan que pasa lo mismo con el integral, ¿se acuerdan? ¿No? La derivada de una función es otra función, pero las funciones cuya derivada es esa función pueden ser muchas y se acuerdan que se diferencian por una constante, ¿no? Aquí se van a diferenciar, haciendo la similitud con el cálculo diferencial integral,
se van a diferenciar por una función periódica de periodo 1. O sea que en efecto, vamos a poner aquí, entonces eso es un comentario porque a veces en los libros ponen como que si fuera una sola función y en realidad no es una sola función. Son todas aquellas funciones que son de esta forma, con esto, una función periódica de periodo 1, ¿de acuerdo? Es el operador inverso, o sea que es un conjunto de funciones. Entonces, vamos a definir la suma indefinida de f de x, de la función f de x. Esto es una definición nada más, ¿de acuerdo? Esto es una definición. La suma indefinida de f de x es, o se simboliza, vamos a poner, se simboliza por esto más c de x. Perdón, esto como estaba ya, f de x más c de x, donde se tiene que, esta es una función particular cuyo delta es f de x. Entonces, la suma indefinida, que es esto de una función, es una función particular cuyo delta es f más cualquier función periódica que ustedes coloquen aquí, ¿de acuerdo? De periodo 1. Así como ya hablábamos de la integral indefinida también. Entonces, dado este operador, que en realidad define una familia de funciones, yo les voy a dejar como ejercicio a ustedes que demostrar que sigma es lineal. Acuérdense cuál era la idea de que sigma fuera a ser lineal, que sigma de f más g es igual, perdón, alfa f más g más beta g es igual a alfa de sigma de f más beta de sigma g. ¿De acuerdo? Eso se cumple. Este año también lo que pasa con los integrales. Integral de alfa de puedes meter el integral adentro. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver sumas indefinidas de funciones notables. Vamos a hacer una lista aquí. Sumas indefinidas de funciones notables. Empecemos primero con la función constante. Una constante C. Entonces, yo quiero determinar la suma indefinida de f de x. O sea, la suma indefinida viene siendo la suma de C. ¿No? ¿Quién es la suma de C? Poniéndole en aquella notación que está aquí, ¿no? Bueno, fíjense qué es lo que nos dice para hallar la suma indefinida de esta función. Búsquese una función particular cuyo delta sea esa constante y súmele cualquier función periódica de periodo 1. ¿De acuerdo? ¿Qué función creen ustedes que al hacerle delta da la constante? Cx, ¿verdad? Si yo agarro f de x igual a c por x, ¿se acuerdan que si yo le aplico delta a esta f va a ser c de x más 1 menos c de x? ¿Y eso a quién va a ser igual?
efectivamente a C. Sí, porque se va este con este y me queda este C. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que acabamos de ver, aquí tenemos la función particular que nos están pidiendo allá. Entonces, ya sabemos, suma indefinida de una constante es C por X más cualquier, aquí ponen cualquier, vamos a ponerle un nombre distinto a aquello para que no se confundan. Esto es cualquier función de periodo 1 que ustedes puedan conseguirse, ¿de acuerdo? Periodo 1. Ahora, quiero que me ayuden a buscar la suma indefinida de un polinomio factorial. ¿Quién será la suma indefinida de x? Aplicamos siempre la cuestión. Para hallar la suma indefinida, hallemos una función que al aplicarle el delta me da esa que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes sí se acuerdan que si yo acá, por ejemplo, vamos a aplicar delta a x m más 1, ¿cuánto da eso? Da m más 1 x m. Fíjense que por aquí aparece esto, ¿no? Entonces quiere decir que si yo paso esto para acá, me lo puedo pasar porque el operador delta es lineal, voy a tener que delta de esta nueva función, que es x m más 1 sobre m más 1, es x. Entonces aquí está la función que me pide la definición de suma indefinida. Esta es mi f de x. ¿De acuerdo? Pero fíjense, acuérdense que siempre hay que tener los cuidados de los casos particulares, condiciones de borde, todo ese tipo de cosas, que computación es bien importante. Y esto nada más va a valer cuando ¿qué? Cuando m sea distinto de menos 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la suma indefinida de x m es igual a x m más 1 sobre m más 1 más cualquier función periódica con periodo 2. ¿De acuerdo? ¿Y se hace la misma salvedad, profesor? Dígame. Se hace la misma salvedad que m tiene que ser distinto de menos 1. Claro. Todo este razonamiento es con n distinto. O sea que esto, fíjate que lo que nos está diciendo es que no sabemos hasta ahorita quién es x de menos 1, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan qué significaba esta función factorial? ¿Quién me la dice quién es esta función factorial? 1 sobre x. En el real. O en el discreto. 1 sobre x más 1, ¿de acuerdo? Este era el m. Entonces 1 sobre x. O sea, esta función en realidad, o sea, esto es una notación que significa esta función que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para esa función, si no conocemos su suma, pero mentira, si la conocemos, vamos a ponerla como la ponen en los libros, aunque a que la tengan, porque seguramente hay algún ejercicio en práctica que la van a necesitar. Fíjense, si yo defino h de x como 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre t más 1 sobre x, ¿de acuerdo? Entonces aquí, suponiendo que x es un número de los naturales, esto significa sin el 0. Fíjense que quién va a ser h de x más 1 menos h de x. Simplemente 1 sobre x más 1, ¿verdad? ¿Y esto qué va a ser? Esto es delta de h de x. Delta de h de x es igual a 1 sobre x más 1, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que la suma indefinida de 1 de x menos 1 es h de x más
Vamos a ponerlo así si quieren para que se vea que es una función de x más c de x. ¿De acuerdo? Estos numeritos de la literatura se llaman números armónicos, ¿de acuerdo? Los llaman números armónicos. Es el número armónico, lo definen de esta forma. Muy bien. ¿Quién me dice, habiendo la clase pasada, quién es la suma indefinida? ¿Quién es la suma indefinida de P, X más Q, M? Habría que ver para atrás, ¿verdad? Pero fíjense que hacemos el mismo razonamiento que yo hice ahorita. ¿Se acuerdan quién es delta de P, X más Q, M más 1? Pongo M más 1 porque yo sé que cuando tenga delta se va a convertir en M, que es lo que yo quiero. Esto es igual a P, P, M más 1, sí. O P, P, M, ¿cuánto era? PM más 1. P por el más 1. No, M más 1, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, conclusión, fíjate, pues como estos son dos numeritos, igual los paso para acá abajo. Y entonces estamos diciendo que esta suma es simplemente P, X más Q, M más 1 sobre esto, ¿sobre quién? P por M más 1 más una función periódica. Entonces otra vez, aquí hay que hacer la salvedad que esto es esto siempre y cuando P por M más 1 sea distinto de 0. Y fíjense que esto por lógica es equivalente a decir que P sea distinto de 0 o M sea distinto de menos 1, ¿verdad? Y bueno, y así podemos seguir con todas las, por ejemplo, todas las que yo di la clase pasada, el delta de esas funciones, hallar la suma indefinida. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de todo este cuento que estoy diciendo ahorita. El ejemplo de aplicación es el siguiente. Dice, halle la suma indefinida de la función f de x igual a 2x a la 3 menos 3 entonces nos están pidiendo eso. Díganme. Ahí arriba en el punto 4, el resultado de esa suma es para m o para m más 1. Porque arriba el exponente es m y abajo es m más 1. Sí, o sea, esto que está aquí es igual a esto que está aquí. ¿Por qué? Porque pasa esto que está aquí. ¿Sí? Entonces fíjense cómo razonaríamos aquí. Acuérdense cuál sería la idea. Entonces la idea es buscar una función f de x, simplemente es esto, buscar una función que al aplicarle delta le dé esta que está aquí, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Esa f de x grande más una. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que como yo ya sé, acuérdense, la idea siempre es utilizar las sumas notables, o sea, resultados ya conocidos. Como yo conozco o yo sé determinar sumas indefinidas de polinomios factoriales, ¿verdad? Yo lo que hago es que convierto este polinomio a su combinación lineal en términos de polinomios factoriales. ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso ya lo hicimos en la clase pasada. Tenemos nuestras técnicas para convertir un polinomio en X en términos de polinomio factorial. ¿De acuerdo? O aplicando, ¿cuáles eran? O aplicamos Gregory Newton, o aplicamos todos esos cuentos que están allá, ¿de acuerdo? O aplicamos el número de Stirling de segundo orden, o aplicamos lo que ustedes quieran aplicar. ¿De acuerdo? Lo que nos dijo el estudiante la otra vez, bueno, igualen los dos polinomios y agarren los coeficientes y se determina un sistema de ecuaciones, todo eso. Entonces, fíjense, no lo voy a hacer, sino simplemente voy a decir, vamos a poner 2x a la 3 menos 3x, utilizando las técnicas de la clase pasada, en términos de polinomios factoriales. Y la cuenta me da que eso va a ser igual a 2x3 más 6 x factorial de 2 menos x factorial de 1. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, a estas funciones sí sé hallarle su suma indefinida. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos resuelto el problema. Vamos a terminarlo aquí. Entonces yo voy a tener que la suma indefinida de 2x cubo menos 3x va a ser igual a la suma indefinida de esta función que está aquí, 2x3 barra más 6x2 barra menos x1 barra. ¿De acuerdo? Y entonces, como el operador suma es un operador lineal, yo puedo meter la suma aquí adentro. Entonces aquí pongo por linealidad de suma, yo tengo que eso va a ser igual a 2 por suma de x3 más 6 por suma de x2 menos suma de x1. Y fíjense que ya ustedes, si buscan ustedes allá atrás ahorita en lo que acabo de hacer, ya conocemos esta suma. Conocemos esta suma indefinida y conocemos esta suma. Vamos a colocar. Eso es igual a 2 por, ¿cuál es la suma indefinida de esto? Si buscan la fórmula que acabamos de escribir en la pizarra, esto va a ser esto sobre esto. ¿De acuerdo? Más siempre una función con periodo 1. Más 6 por x3 sobre 3 más otra función con periodo 1 y menos x2 sobre 2 más otra función. Y fíjense que eso lo podemos entonces ahora simplificar colocándolo que esto va a ser igual a 2 x4 sobre 4. Voy a agrupar los términos que no tienen nada que ver con c, más 2 x3 y sería un medio entonces, perdón, medio 2 menos x2 sobre 2 más, simplemente agrupo todos los términos, que eso va a ser una función con periodo.
porque suma de funciones con periodo 1 es una función con periodo 1. Entonces ahí ya tenemos el resultado. Vamos a hallar la suma indefinida, otro ejemplo más. Vamos a hallar la suma. Está bien claro todo esto, ¿verdad? Quiero que me hallen la suma indefinida de 3 por 2 a la x más 1 sobre x por x más 1. Les doy 5 minutos para que me la resuelvan. Buscar la suma indefinida de esa función que está ahí. Acuérdense cuál es la idea. Buscar una función particular cuyo delta sea esta más cualquier función periódica del periodo. No, tú no me reclamaste el punto que tenías. Mándame un email para colocarte. Un punto es que me lo resuelva ahorita en estos 5 minutos. Un punto para el segundo examen parcial. Escribe el resultado aquí, debajo de ya ganaron por el ahora le comparto ese punto. Escribe ella. ¿Hace falta? Esto lo divide como si fuera
el de este que ya calculamos, que es x a la menos 1, que va a ser h de x, que es 1 más x, a h de x, que es este mismo, y cuando lo saquemos, esto va a ser 1 sobre x más 1, más la constante, menos este, que dijimos que el delta del mismo es L, entonces se elimina. ¿Y queda? ¿Qué hacer 3 veces? No. Más. ¿Sí? Fíjate que pero está bien, o sea, hasta aquí está bien. Todo esto está bien. Hizo la separación. Fíjate que ya, por ejemplo, este es el número armónico que vimos H, ¿no? H de X. Y este es el número armónico H. O sea, cuando sacas, O H de X menos 1. Sí, exacto. y esto va a ser del mismo, que es el mismo. Es el mismo, ¿no? Delta de H de X sobre X más 1. Quiere decir que delta, ese, o sea, entonces este correspondería a H de X, ¿verdad? Sí. Y este correspondería a H de X menos 1, ¿verdad? Para hacer como el cambio. ¿Te das cuenta? Para que se pueda quedar X. ¿Sí? Ahí. Casi. No, te creí que... Pero está bien, porque fíjate que si tú haces esto, Eso es lo que creo. ¿verdad? Entonces, si haces la recta, o sea, Cuando lo te va a restas, quedar aquí el número 1, porque ¿quién es el número armónico? Aquí vas a poner el número armónico H de X menos 1. Y en la recta de esos dos números armónicos, que es lo que tienes aquí, ¿verdad? Sería 1 más 1 sobre 2, ese es este para X menos 1. Acá X, menos, para el otro número armónico, menos, de X más 1. O sea que la resta de estos dos me quedaría este pedacito nada más, menos 1 sobre X más 1. Está bien, una maravilla. Pero tienes medio punto por medio. Pero fíjense que también se podía hacer de otra manera. Lo único que está haciendo el estudiante aquí, si no hubiese sido por números armónicos, igual como hizo el estudiante aquí, esto es 3 2x más suma de 1 sobre x por x más 1. Fíjense que entonces esto es 3. ¿Quién sería la 2x, verdad? Más una c de x, la voy a llamar c de x. Y aquí, fíjense que esto que está aquí, esta función ya la puedo poner en términos de función factorial. Simplemente por x menos 1, simplemente puros cambios de variables. X menos 1, 2, ¿verdad? No, menos 2. ¿Ah? No, menos 2. Menos 2, gracias. ¿Verdad? Por la definición de toda esa historia que está ahí, evalué la función en x más 1 y evaluéla en x más 2 y eso le va a dar esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y esta la sabemos resolver, ¿verdad? ¿Quién es esta? De acuerdo a la chuleta que tenemos, eso va a ser 3 2x más, vamos a ponerle una sola, algo periódico, y aquí voy a poner, sería x menos 1 a la menos 1, ¿verdad? Sobre menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Aplicando lo anterior. Y entonces esto es 3 2x más c de x más, aquí vendría un c de x también, pero lo que me interesa nada más es esta parte. ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 1 entre x. Sí, ¿verdad?
con la definición de... Ahora, fíjate que con el cálculo como lo hizo el estudiante, ya daba 1 sobre x más 1, porque aquí da 1 sobre x, parece como raro. Revisen eso de todas maneras, lo voy a revisar también, pero debería, por supuesto, no da lo mismo. Y entonces, bueno, lo importante de todo este cuento, la revisen a como lo hizo el estudiante, separando las funciones, y esto que yo acabo de hacer, porque como lo estábamos haciendo con el estudiante aquí en la pizarra, esto daba más bien esto, ¿verdad? X más 1, y no daba esto. Me parece raro. Ahí hay algo rarito. Vamos a pensarlo a ver qué pasó ahí. Pero entonces entonces la respuesta que yo daría por los momentos al ejercicio es 3 por 2x más 1 sobre x por x más 1, que simplemente esta suma indefinida es 3, 2x menos 1 sobre x más la bendita función periódica. ¿De acuerdo? Fíjense, ahora vamos a dar el teorema que es el teorema fundamental del cálculo de suma, así como el teorema fundamental del cálculo diferencial integral. Recuerda que dice que la derivada del integral de una función es la función, y viceversa, eso es lo que vamos a ver. El teorema fundamental del cálculo de suma. El teorema, que es el teorema 7.2 de Iriarte, entonces, en realidad el teorema lo que dice es esto, disculpa, es cuando uno agarra, ¿te acuerdas? Cuando uno agarra la integral indefinida y la define en un intervalo, ¿no? Integral de A a B, ¿cuánto vale la integral de A a B? Eso es lo que en realidad es el teorema fundamental. Es suma, cuando ustedes quieren hacer la suma de una función f de x para x comprendido, se entiende que x estamos hablando de números en z, ¿de acuerdo? Que es donde está definida la función f de x. Entre a y a más n menos 1, queremos calcular esa suma y sabemos que delta f de x es igual a f de x, ¿de acuerdo? O es lo mismo que decir, o equivalentemente, que suma indefinida f de x es igual a f de x más c de x, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos esto como hipótesis, esta suma es simplemente agarrar esta función que está aquí y evaluarla en A, tal como la integral entre A y en este caso a n. O sea, si aquí es n menos 1, aquí es 1 más, es lo que está diciendo. El límite superior es 1 más, ¿de acuerdo? Entonces ese es el resultado importante sobre suma que tenemos. Si la suma indefinida de una función es así, podemos saber la suma definida de esa función en un intervalo. ¿Quién va a hacer esa suma? Agarrar la función esta que estaba de la suma indefinida y evaluarla en los extremos. Acuérdense qué significa esta notación. Esta notación significa f de a más n menos f de a, ¿de acuerdo? Entonces ese es el resultado importante. Vamos a demostrarlo rapidito, porque es fácil, es muy fácil demostrarlo.
a hacer la demostración aquí. Demostración de este teorema. Parece que tenemos que el f de x es igual a delta. Esa es nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? Esta es la hipótesis. Sabemos que pasa esto. Y entonces vamos a calcular la suma. Esta suma que nos están diciendo allá, suma para x entre a y a más n menos 1 f de x, debido a esta igualdad, eso es lo mismo que sumar delta de f de x para x entre a y a más n menos 1, ¿verdad? Pero aquello que está allá, voy a aplicarle delta a f. Si le aplico delta a f, eso va a ser f de x más 1 menos f de x por la definición de delta, y eso para x entre a y a más n menos 1. Entonces fíjense que va a quedar lo que algunos estudiantes me dijeron en el examen, una suma telescópica. Pero yo, como no conozco la suma telescópica, mejor me aplico de una sola vez las reglas de suma. Que la regla de suma me dice, separo la suma y después ¿qué hago? Cambio de variable, o sea, aplico la propiedad conmutativa, cambiando x por x menos 1. Entonces aquí me va a quedar a más 1 de x a más n. Entonces yo puedo aquí aplicar ahora la propiedad asociativa, pero sobre los elementos comunes, ¿verdad? De aquí. ¿Y cuáles son los elementos comunes de ahí? Los elementos comunes serían para x entre a más 1, son los comunes, y uno menos de este lado, o sea, a más n menos 1. Y los que sobran son, el que sobra de aquí es f de a más n, y el que sobra de aquí es f de a. ¿De acuerdo? ¿Y esta cantidad cuánto vale? 0. Entonces fíjense que fácil es demostrar el teorema fundamental del cálculo de suma. Entonces fíjense que como yo sé calcular ahora más diferencias, digo, entonces a calcular más sumas que no sabíamos calcular antes. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Nos permite calcular más sumas que no sabíamos calcular antes. Por ejemplo, fíjense, si yo me digo, vamos a calcular la suma para x entre 1 y n de la función que acabamos de ver anteriormente.
calcular la suma entre 1 y n de esa función que está ahí. Podrían aplicar los métodos vistos de reglas de suma y capaz y se puede resolver por allá también, ¿de acuerdo? Pero aquí es casi que inmediato, porque ya poniendo este teorema es inmediato. ¿Cómo resolvemos esto? Primero buscamos la suma indefinida de esta función, ¿verdad? Entonces, primero, suma indefinida es lo primero que hacemos. ¿Y cuál es la suma indefinida? Veanla anteriormente. La suma indefinida de esta función, vamos a llamar esta función f de x. La suma indefinida de f de x es simplemente, visto anteriormente, menos 1 sobre x, ¿verdad? Una vez calculada la suma indefinida, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema fundamental. Entonces, al aplicar el teorema fundamental, esta suma no es más que ¿quién? Aplicando el teorema fundamental, simplemente esta suma va a ser esta función que está aquí, que es una solución particular. Y esa función la evaluamos ¿dónde? Entre 1 y ¿cómo se llama? El término superior del intervalo le suma 1. Entonces sería n más 1. Por lo tanto, esto va a ser 3 por 2 a la n más 1 menos 1 sobre n más 1 menos, pues evaluarla aquí, menos evaluarla en 1. Vamos a evaluarla en 1. En 1 me da menos 3 más menos 3 por 2 más 1. Al evaluarla en 1. Por lo tanto, fíjense que acabamos de conseguir una forma cerrada para esa sumatoria simplemente utilizando el teorema fundamental del cálculo de suma. Entonces acabamos de conseguir que la suma de 3 por 2 a la x más 1 sobre x por x más 1, esto tiene la forma cerrada que está allá abajo. 3 por 2 a la n más 1 menos 1 sobre n más 1, 3 por 2, 6, menos 6 más 1, menos 5. ¿De acuerdo? Eso fue lo que conseguimos. Y el C de X, la función periódica, no se evalúa en el teorema. No, ve el teorema. Ve el teorema. El teorema te responde esa pregunta inmediatamente. El teorema te dice que si esto pasa, agarras en esta, sin el C de X. El C de X es una basurita que está apareciendo. Muy bien. Entonces eso es lo único que queríamos ver en la parte de suma, llegar a ese teorema fundamental. Y entonces fíjate, podemos hablar de suma por partes. Vamos a colocar la suma por partes, así como integral por partes. ¿Qué hace la vacuna? Ahora, ¿qué hace la vacuna? La suma por partes nos dice, este es el teorema 7.3, creo, 7.1, 7.2, 7.3 de Viarte, que nos dice que la suma indefinida de una función f de x por delta de g de x, ¿recuerda? F por la derivada de g, el integral de eso, haciendo la asociación, ¿no? Es igual a f de x por g de x menos la suma indefinida de g, pero en x más 1 por delta de f de x. Eso es lo que es el teorema correspondiente a suma por partes. La demostración no la voy a hacer, la hacen ustedes. ¿De acuerdo? Y acuérdense que la demostración, en realidad la demostración es muy sencilla,
porque es aplicar un resultado que ya vimos la clase pasada, que quién era delta de f de x por g de x. Entonces en la clase pasada vimos que delta lo podríamos descomponer como el f de x por delta de g de x más g de x más 1 por delta de g de x. Entonces ahí despeja y se aplica el suma y ya. Ahí no hay que hacer más nada. ¿De acuerdo? Entonces les dejo esa demostración a ustedes para que se diviertan en su caso. Y la última historia. Bueno, fíjense que por ejemplo, un ejemplo de aplicación de ese teorema. Fíjate, calcular, acuérdense que calcular significa tratar de hallar una forma cerrada para esta suma. K por 2 a la K. Entonces yo puedo aplicar el teorema de suma por parte, porque, bueno, poniéndolo en términos de las X para acordarnos mejor de la cosa, decimos, lo que me están pidiendo es esto. Hacer la asociación con lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces yo lo que trato es buscar quién es F y quién es G, de manera que esto se me simplifique lo más posible. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces fíjate que si yo agarro a esta como F, ¿quién es delta de F? 1. Se simplifica inmediatamente. Entonces yo voy a tomar esta señora como f de x y esta señora entonces la tomaría como delta de g, porque la idea es que al aplicar suma por partes es tratando de que esta expresión sea mucho más sencilla de calcular que la anterior. Eso es la idea de la aplicación de suma por partes. Pues si se te complica más aquella expresión, para que no apliques nada. Entonces tenemos, si tomando f de x como esta y delta de g como esta, entonces tenemos, ¿quién es g? ¿Quién me dice si delta g es 2x? ¿Quién es g? 2 a la x. Y si f de x es esta, ¿quién es delta de f de x? 1. Bueno, ya tenemos todos los valores para suplantarlos en el teorema de suma por partes. Quiere decir que la suma indefinida, la suma definida esta va a ser igual. Vamos a hallar la suma indefinida primero, disculpe. Fue más fácil así y después la evaluamos aplicando el teorema. La suma indefinida de esto es igual que la que está allá en el teorema, es igual a f por g, o sea, x por 2x, menos la suma indefinida de g evaluada en x más 1 multiplicado por f que vale 1, o sea, eso que está ahí, ¿verdad? Pero esta suma, entonces vamos a ver, esa suma es fácil de calcular, esta que está aquí. No. O sea, ¿cuál es la suma indefinida de esto? Yo podría sacar, fíjate, yo puedo sacar factor común 2 y me quedarme con esto, ¿verdad? ¿Y quién es la suma indefinida de 2x? 2x. Y ya está. Estamos muertos aquí. 2x menos 2x más 1. Esto es igual a 2x por x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que yo no le pongo la basurita ya, esa basurita, o sea, la función periódica. A mí me interesa la función del cuerpo principal, no la periódica. Y el cuerpo principal es esto, porque esto es lo que me sirve ahora para calcular, utilizando el teorema fundamental para calcular esta. Por lo tanto, vamos a poner aquí. Por lo tanto, suma de K, vamos a ponerlo todavía en términos de X, que es lo mismo, pero cambiando K por X, para X, entre 0 y N, aquí es igual, esto es por teorema del cálculo de suma,
es simplemente agarrar f de x, que es esto que está aquí, y evaluarlo ¿dónde? Entre 0 y n más 1. O sea, límite superior más 1 del intervalo. Y esto es igual entonces a 2 a la n más 1 por n más 1 menos 2 me da n menos 1. Y evaluarlo en 0, el 0 me da 2 a la 0 es 1. Y aquí me da 0 menos 2, pero como era por menos, entonces más 2. ¿De acuerdo? Pero no se supone que el teorema dice que la otra evaluación es de A más N. Sí. Y si A es 0. ¿Ah? Y si A es 0, entonces sería evaluar en N, ¿no? Claro, por eso fíjate que si este es A, ¿verdad? ¿Quién es esto? Este es A más N, que vale 0. Pero entonces ya lo evalúo en N. No, ve el teorema. El teorema es evalúen el límite superior más 1. En el teorema dice, la evaluación es en el límite superior más 1. El teorema. Viste que en el teorema puse A más N menos 1. A más N menos 1, el siguiente ¿quién es? A más N. Igual, si esto es A más N, ¿quién es el siguiente? A más N más 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a colocar una fórmula aquí, que son fórmulas que pueden utilizar. Una es la que llaman transformada de Abel. Transformada de Abel. ¿Qué dice la transformada de Abel? Que si ustedes quieren determinar la suma para ir entre 1 y n en un producto de dos funciones, eso va a ser igual a f de n más 1, hacer la suma por el t de i para i entre 1 y n y restarle la suma para i entre 1 y n de el delta de f de i y eso sumarle, perdón, multiplicado, esto es una multiplicación aquí, para j entre 1 de i de g de j. Y ya. Entonces esa es otra formulita cuando estamos tratando de calcular suma. Capaz y esta expresión es más sencilla de calcular y entonces se utiliza. Esa es la transformada de Abel. Yo les voy a dejar como trabajo de investigación buscar la demostración de esa igualdad. Porque la demostración se basa simplemente en el teorema de suma por partes, ¿de acuerdo? Eso es simplemente aplicar el suma por parte en un caso muy particular. Entonces le dejo como investigación determinar, buscar la demostración de eso, o hacerlo. Ustedes que lo hicieron, sería lo mejor. Profe, Dígame. la transformada de Abel abajo es menos sumatoria. ¿O eso es una raya? Sí, no, menos sumatoria, sí. Hay otra fórmula, la voy a colocar, que dice, por ejemplo, suponte que yo estoy determinando la suma de beta a la x por p de x con beta distinto de 1. Hay una fórmula que nos dice que podemos calcular esto de esta forma. Esto va a ser igual a beta a la x entre beta menos 1 multiplicado por 1 menos beta delta sobre beta menos 1 más beta sobre beta menos 1 al cuadrado por delta al cuadrado menos beta a la 3, perdón, sí, beta sobre beta menos 1
a la 3 por delta al cubo, y así sucesivamente hasta infinito. Es aplicar este operador a P de X. ¿Y sabe qué significa aplicar este operador a P de X? Es meter P de X aquí, o sea, sería P de X menos esto, delta de P de X, ¿de acuerdo? O sea, acuérdense que, por ejemplo, delta más I aplicado a f de x, ¿qué significaba? Esto significaba delta de f de x más I de f de x. Eso es lo que quiero decir aquí. Aquí tengo una suma de operadores aplicado a este, aplíqueselo a cada uno, ¿de acuerdo? Como y una tercera cosa interesante, digamos, de aquí, de este cálculo de suma, es que podemos hacer cálculos de sumas a infinito, lo que sería una suma, que sería una serie, ¿no? Una serie. Vamos a hacer un ejemplo para que vean. Eso es lo que llama el libro de Iriarte, sumas impropias. Sumas impropias, según Iriarte. Yo quiero calcular la suma de unos numeritos que van entre A y más infinito. Fíjense que esto es equivalente a poner para todo entero mayor o igual que A, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría, una manera de proceder a calcular esta suma hasta infinito, cómo yo haría? Yo lo que hago es, bueno, yo trato de ver si yo puedo calcular esta suma finita. O sea, lo llevo hasta un cierto n. ¿De acuerdo? Trato de calcular esta suma hasta un cierto n. Y suponte que esto me da efectivamente una forma cerrada que la vamos a llamar f, que va a depender de quién. ¿Cuáles son las variables libres aquí? A y m, ¿de acuerdo? Entonces, suponte que si yo limito el infinito a un cierto m, una variable genérica, y sé calcular una forma cerrada de esto mediante todos los métodos que hemos visto hasta ahorita en el curso, a eso lo llamo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo haría luego? Simplemente tomo el límite, ¿verdad? Cuando m tiende a infinito de esta cantidad, y ya está. Entonces, vamos a tener que efectivamente esto que está aquí va a ser el límite cuando m tiende a infinito de A y punto. Entonces, digamos, este es un método para determinar la suma de una serie finita. Calcule el término general de la finita y luego aplique el límite. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Nos piden hallar suma para x entre 1 e infinito, que es 1 sobre x por x más 2. Entonces vamos a aplicar el método que yo acabo de decir. Me voy a limitar, lo primero que voy a hacer es tratar de conseguir una forma cerrada
para suma para x entre 1 y m de 1 sobre x por x más 2. Al calcular esta suma, acuérdense, calcular esta suma para mí significa tratemos de hallar una forma cerrada de esa señora que está ahí. Pero fíjense que como subproducto de esto, hallar una forma cerrada, y acuérdense, y la segunda cuestión es que simplemente, una vez hallado esto, vamos a ponerlo f de m, la segunda parte del método consiste en hallar el límite cuando m tiende a infinito y f de m, y ese va a ser el valor de la suma que nos están pidiendo. Entonces siempre, acuérdense que siempre cuando ustedes vayan a resolver un problema, no se pongan como locos a hacer cosas, sino hagan siempre el planteamiento de la solución, ¿de acuerdo? Este problema lo voy a resolver es así. ¿Cómo lo voy a resolver? Primero hago esto y después hago esto, ¿de acuerdo? Igual en los exámenes, cuando respondan los exámenes, que era por ejemplo lo que yo les pedía en la pregunta esa, primero hagan el planteamiento del problema de inclusión-exclusión. Estas son las propiedades y lo que tengo que calcular es este numerito, y ahora pues sí pasemos a calcular. Había gente que empezaba a calcular en P1, en P3, y yo no sabía ni quién era ni en P1 ni en P3, ¿de acuerdo? O sea, hay que llevar un orden. Y más que en computación, cuando ustedes van a resolver un problema, tienen que hacer el planteamiento de la solución, y el planteamiento de la solución que es un algoritmo, ¿de acuerdo? Que se va a convertir en un programa de computación. Entonces siempre tengan esa disciplina de que cuando tengan un problema matemático en general, siempre digan qué es lo que voy a hacer para resolver el problema. Voy a hacer esto primero y voy a hacer luego esto, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjense, ahora lo concretamos aquí. Para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, voy a ver si lo puedo hacer a través de los resultados que acabo de obtener para cálculo de suma. O sea, determino una suma indefinida, ¿de acuerdo? Una suma indefinida para esta función y luego la evalúo en los términos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, punto 1, para resolver este problemita ahora, lo que voy a hacer es busco la suma indefinida de esto que está aquí, y luego ¿qué hago? Una vez calculada esa suma indefinida, que vamos a llamarla f de x, el 1.2 va a consistir en simplemente evaluar f de x de acuerdo al cálculo de suma entre 1 y m más 1, ¿verdad? Y este va a ser efectivamente ¿quién? El f de m que estamos buscando para el paso siguiente de nuestra solución al problema. Entonces seguimos. Ahora resolver esto es resolver estas dos, pero resolver esta parte es resolver estas dos. Y ahora resolver esto, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿de acuerdo? Y después pasamos a resolver esto, y después pasamos a resolver esto. Entonces, resolvamos la primera. Una suma indefinida para 1 sobre x por x más 2. Acuérdense que siempre la idea es tratar de utilizar funciones notables que hemos visto, ¿no? Entonces, nada más por la forma que tiene esto aquí, ¿de acuerdo? Esto me recuerda aquí a una función factorial, pero el problema de las funciones factoriales son que van de 1 a 1, x más 1, x más 2, x más 3, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí tratando de conseguir ese x más 1? Multiplico y divido por él, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar y dividir por x más 1 para que me aparezca el x más 1 abajo. Entonces esto sería igual a suma de 1 sobre x por x más 1 por x más 2 y arriba x más 1. Tratando de... Y ahora separo. Fíjense, voy a separar los términos. O sea que esto va a ser igual a la suma de x sobre x por x más 1 por x más 2 más la suma de 1 sobre x más 1 por x más 2, ¿verdad? No, x por x más 1, me queda 1 sobre x más 1 por x más 2, y el otro como me queda x por x más 1 por x más 2. ¿De acuerdo?
Y ahora, ¿este se parece a alguien? Sí, fíjate que este ya es, ¿qué función factorial es esta? Esta función es la función x menos 2, ¿verdad? Ya esa la tenemos muerta ahí. Capturada. ¿Y qué función es esta? Fíjense otra vez, haciendo cambio de variable x por x menos 1, ¿verdad? Yo podría decir que esto es suma de x menos 1 a la cual? A la menos 3. ¿De acuerdo? Porque es x menos 1 más 1 y así te da. Y muerto el pollo, porque ya sé, esas sumas sí las podemos calcular, esas sumas indefinidas. Vamos a colocarlas aquí. Lo voy a borrar el esquema de solución. Voy a ponerle por aquí. Entonces, la suma indefinida de 1 sobre x por x más 2 es igual. Dígame cuánto vale esto que está aquí. Aquí era menos Vemos la chuleta, es x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. O sea que es x menos 1 sobre menos 1 más, ¿y cuál es la otra? La misma historia, buscamos la chuleta y la chuleta nos dice que menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. ¿De acuerdo? Y esto en definitiva, vamos a ponerlo en términos cristianos, es menos 1 sobre x más 1 por una parte, y este que está aquí, disculpen que aquí es x menos 1. ¿De acuerdo? Y en cristiano, esto es menos 1 medio, este se va para acá, ¿y qué más? 1 sobre x por x más 1. Si queremos simplificarlo un poquitico más, saco factor común x más 1, por ejemplo aquí 1 sobre x más 1, me queda aquí menos 1, vamos a poner este menos incluso aquí afuera, entonces 1 más 2 sobre x. No, el 2 abajo. Aquí el 2 va para abajo. Un menos. Bien, esto es chévere, porque esto es que de nuestro problema que estábamos resolviendo con este esquema de solución, ¿por dónde vamos? Por aquí. Acabamos de conseguir la suma indefinida de esta función. Ahora, ¿qué es lo que hay que resolver? Este problema. ¿De acuerdo? Este problema, esto es lo que estamos aquí, esto que está aquí que nos dio f de x. Entonces ya el problema lo podemos resolver, que esto es lo que vamos a llamar f de m más adelante. Esta manera de solución que yo estoy haciendo del problema, que en realidad como se hace en matemáticas normalmente, un poco lo que van a ustedes ver, o lo que están viendo en algoritmos, antes ninguno está viendo algoritmos, es lo que se llama una manera de resolver problemas en computación, es a través de este enfoque, que es lo que se llama análisis descendente. ¿De acuerdo? Empezamos con los problemas grandotes, esos problemas grandotes, cómo los resuelvo en más pequeños y esos más pequeños, hasta que resuelvo todo mi problema. Eso es lo que estamos haciendo, había que resolver este y este, pero este ahora cómo lo resuelvo con esto y esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama análisis descendente en computación. Chévere, entonces ya caímos aquí, vamos a determinar esto. F de x es igual entonces a qué? Por lo tanto, el 1.2 está resuelto, porque tenemos que f de x, evaluado en los extremos, que sería 1, m más 1, es lo mismo que evaluar toda esta función que está ahí, 1 más 1 sobre 2x, ¿en dónde?
entre 1, m más 1, y eso cuánto es, bueno, vamos a evaluar. Eso va a ser igual a menos 1 sobre m más 2 por 1 más 1 sobre 2m más 1 menos evaluarlo en 1. Al evaluarlo en 1, fíjense que le va a dar un más aquí, ¿verdad? Porque menos por menos más. Entonces, un medio de 1 más 1 sobre 2. Esto es 3 medios, esto me da, esta parte que está aquí es 3 cuartos. ¿Verdad? Por lo tanto, tengo eso, pues, que f evaluado en los extremos, esto que me acaba de dar, que es lo que llamamos f de ¿Todos van siguiendo todo lo que estoy haciendo? Chévere. ¿Te das cuenta que todo lo que hemos dado después es facilito comparado con conteo? Es lo que yo siempre digo, la parte difícil del curso de estructura discreta es conteo, porque saber contar es lo más difícil que hay en el mundo. Porque requiere de mucho ingenio y de mucha experiencia, de mucha broma. Tal vez te juro, puedes cortar y hacer. Listo. ¿Ahora qué? Ya tenemos, fíjate, nuestra solución descendente de nuestro problema. Ya tenemos resuelto este, por lo tanto ya tenemos resuelto este y pasamos ahora a resolver este. Resolver este es hallar un límite. ¿De acuerdo? Y entonces, la parte 2, que es hallar el límite de esa función, que es toda esta que está aquí, 3 cuartos menos cuando m tiende a infinito de toda esta gente. ¿Cuánto vale eso? 3 cuartos. Entonces la suma original que nos estaban pidiendo, por lo tanto la suma de x entre 1 y más infinito de 1 sobre x por x más 2, ¿cuánto vale? 3 cuartos. Y ya resolvimos nuestro problema. Profesor, ¿y qué pasaría si nos da el límite infinito? La suma es infinita. Nos vemos el miércoles de la semana que viene.